En 1979, 400.000 personas pusieron a un hombre en la Luna. En 2026, esa misma agencia tardó 53 años en volver a intentarlo y tuvo que apoyarse en una empresa que en 1979 ni siquiera existía. NASA no perdió los planos del cohete, ese es un mito. Perdió algo mucho peor y mucho más difícil de recuperar. Hoy vas a entender exactamente qué fue y por qué le puede pasar a tu empresa sin que lo notes. Vamos al principio. Año 1976. El programa Apolo consume 4,4% de todo el presupuesto federal de Estados Unidos, no de la NASA, del país entero. En su peak, 400.000 personas trabajan en el programa, 34.000 empleados directos en la NASA y unos 375.000 en contratistas, universidades y proveedores repartidos por todo el país. El coste total en dólares de la época, 25.800 millones, más de 250.000 millones de dólares de hoy. El resultado, el cohete Saturno V, 111 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad, la máquina más potente jamás construida por el ser humano. 6 veces llevó hombres a la superficie de la Luna. Esto no era una organización con suerte, era la capacidad institucional más impresionante de la historia. Una organización en plena zona verde de su era, con todos los reflejos calibrados para hacer lo imposible. Y entonces lo apagaron. 1972, Apolo 17, la última vez que un ser humano pisó la Luna. El presupuesto se recorta, las líneas de producción del Saturno V se cierran, los equipos se disuelven. Pero aquí viene lo interesante. Existe un mito muy repetido, que la NASA perdió los planos del Saturno V. Es falso. Los planos existen. Están en microfilm en el Centro Marshall. Hay casi 3.000 pies cúbicos de documentación archivada en los archivos federales de Georgia. Si lo que necesitabas era el plano, lo tenías. Entonces, ¿qué se perdió? Se perdió la cadena de proveedores que fabricaba cada pieza. Se perdieron las herramientas, los moldes, las máquinas específicas. Se perdieron materiales que ya nadie produce. Y sobre todo, se perdió algo que no estaba escrito en ningún plano: el conocimiento de las personas que lo construían. A eso se le llama conocimiento tácito, lo que un experto sabe hacer, pero no sabe explicar del todo. No cabe en ningún documento. El ingeniero que sabía exactamente cuánto apretar una soldadura del motor F1 no lo aprendió de un manual. Lo sabía por 20 años de manos. Y cuando se jubiló, ese saber se fue con él, sin documentar, porque ni él mismo sabía ponerlo en palabras. El problema no fue la falta de planos, fue la falta de manos que supieran leerlos. Y cuando décadas después quisieron volver a la Luna, descubrieron que ya no sabían cómo. La NASA lo intentó con el modelo de siempre: grandes contratistas, contrato de coste más margen, la vieja guardia aeroespacial. El resultado es el cohete SLS. Cada lanzamiento cuesta 4.100 millones de dólares. 4.100 millones por un solo lanzamiento. Hasta abril del 2026, el programa SLS y la cápsula Orión habían consumido más de 32.000 millones, sin un solo vuelo con tripulación. La propia Oficina de Cuentas del Gobierno, la GAO, lo escribió con todas las letras. A los niveles de coste actuales, el programa SLS es insostenible.
El 1 de abril de 2026, por fin la misión Artemis segunda vuela con tripulación alrededor de la Luna. 53 años y 4 meses después de Apolo 17. 3 generaciones de ingenieros para volver a hacer algo que ya se había hecho en 1972. El problema no fue la falta de dinero, hubo dinero de sobra. Fue la falta de algo que el dinero no compra. Y aquí aparece SpaceX. La versión popular dice que una empresa privada con genio y agilidad hizo en pocos años lo que la NASA no pudo. Pero esa versión está incompleta. Y la parte que falta es la más interesante. SpaceX no partió de cero. Se apoyó en un bien común construido con dinero público durante décadas. Más de 15.000 millones en contratos federales, el programa de carga comercial, el de tripulación, el del módulo lunar, los lanzamientos de seguridad nacional. Heredó tecnología pagada por el Estado, como el aterrizaje vertical ya ensayado en los años 90. Contrató talento formado en la NASA, en Boeing, en Lockheed, y hasta lanzó desde la plataforma 39A, la misma del Apolo, arrendada a la NASA. Entonces, ¿qué hizo distinto? No construyó los planos, reconstruyó el conocimiento. Y lo hizo de la única forma que ese conocimiento se reconstruye, iterando, fallando barato y volando rápido, corrigiendo. Mientras el modelo antiguo no podía permitirse fallar, SpaceX convirtió el fallo en método. El resultado en cifras: un lanzamiento del Falcon Heavy cuesta entre 97 y 150 millones. El SLS, 4.100 millones. Una asimetría de factor 27. No es que SpaceX fuera 27 veces más lista, es que construyó la capacidad que la NASA había dejado evaporar y la construyó nueva. Eso es zona verde, no por heredar el pasado, sino por reconstruirlo iterando. Y si todavía crees que esto era solo cuestión de tener dinero, mira Boeing. Boeing lo tenía todo: el dinero, los contratos, 100 años de prestigio aeroespacial. La NASA le encargó una nave para llevar astronautas a la estación espacial Starliner. Hay un detalle que casi nadie cuenta. En junio de 2024, la Starliner llevó a 2 astronautas, Wilmore y Williams, a la estación. La misión estaba planeada para durar 8 días. Se quedaron 286 días. La nave dio tantos problemas que la NASA decidió traerla de vuelta vacía por seguridad y rescatar a los astronautas en una nave de SpaceX. Boeing acumula más de 2.000 millones en pérdidas con ese programa. Tenía el dinero, tenía el prestigio y aún así no pudo, porque la capacidad, una vez que se vacía, no se recompra con un cheque. Esto que vimos hoy son las 3 zonas de inflexión en una sola historia. La NASA de Apolo, zona verde en la cima. La NASA después y Boeing hoy, zona roja, con los reflejos de una era que ya no existe. Y SpaceX, zona verde otra vez. No por heredar, no reconstruir. Bueno, ¿y qué te llevas tú de todo esto? Una idea incómoda. Tu empresa pierde capacidad el día que un director clave se jubila. Y no lo notas hasta que necesitas volver a hacer algo que creías que sabías hacer o que la organización creía que sabía hacer. El conocimiento que de verdad importa casi nunca está en los manuales, está en las manos y en las cabezas de las personas. Y se va con ellas. Y ojo con esto, importante, la inteligencia artificial no lo resuelve. Una IA solo sabe lo que alguien alguna vez puso en palabras. Si ese saber nunca se escribió, tampoco vive en la máquina. Sirve para capturar el conocimiento mientras la persona sigue aquí, no para resucitarlo cuando ya se fue. Por eso, las personas seguimos y seguiremos siendo lo más importante.
Cuando un artesano de cualquier oficio se va sin traspasar lo que sabe a la siguiente generación, no pierde una empresa, pierde la humanidad entera. Y eso ya no se recupera. Así que la pregunta para ti es esta. ¿Qué capacidad crítica de tu organización vive hoy solo en la cabeza de una persona? Escríbemelo en los comentarios, me interesa de verdad. Esto lo sabemos hoy. En 1972, cuando apagaron las líneas del Saturno V, nadie veía el precio que se estaba pagando. El patrón se repite. Y la semana que viene, una amenaza distinta, porque los ordenadores cuánticos podrían dejar tus secretos y tu dinero al descubierto antes de lo que crees. Nos vemos en el próximo punto de inflexión.